Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Damos gracias a Dios por un día más tan maravilloso. Nos estamos conectando 5 minutos tarde, pero estamos aquí para adorar y agradar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que si estás ahí en casa, en el carro, donde quiera que nos estés sintonizando, donde quiera que estés prendiendo tu celular, amén. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy nos guíe, que nos llene, amén, de esa sabiduría que dice Santiago, una sabiduría celestial y maravillosa, amén. Si estás pasando por algo, un problema, alguna situación, sabemos que la oración, dice la palabra de Dios, que abre los cielos. La oración nos hace que haya milagros, ¿verdad? Teniendo fe, esa esperanza que en Cristo Jesús la tenemos. Así que vamos a orar, vamos a creer, amén, en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios va a hacer en nosotros, en nuestras vidas. Así que vamos a orar, amén. Padre, te damos las gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres maravilloso. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús, primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras malas actitudes, nuestros hechos, Señor, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, mi Dios. Señor, que en este día, cada uno de los que estamos, Señor, conectándonos, cada uno de los que estamos adorando, confiando, exaltando tu nombre, Señor, y cualquier necesidad, mi Dios, que tú la suplas, cualquier enfermedad, que tú sabemos que tú lo puedes sanar. Tu palabra dice en el Lucas capítulo 1, versos 37, que para ti no hay nada imposible. Para aquellos matrimonios quebrantados, para aquellos matrimonios que el enemigo ha querido tocar, Señor, o querido separar, Padre, que tú los unas, que tú les des la sabiduría. Para aquellos hijos rebeldes, Señor, para aquellos que están, Señor, en el mundo todavía, Padre, muéstrales, Señor, tu misericordia, si es tu voluntad, Señor. También, Señor, por nuestros padres, nuestras madres, por nuestros familiares, Señor, que no son salvos. Desde este momento, Señor, le pedimos, le rogamos, Padre, que así fuese, Señor, Padre, con vara, Señor, de hierro, pero te pedimos que sea con amor, Señor, que los traigas en el maravilloso nombre de Jesús. Te damos gracias y bendecimos a Jerusalén, bendecimos a Israel, tu pueblo amado. Y damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo hoy en esta nación. De igual manera la bendecimos. Y a cada nación, Señor, de mis hermanos, Padre, gracias te damos. Amén. Bueno, pues esta noche, hermanos, no tenemos más que perder el tiempo, ¿verdad? Tenemos algo tan maravilloso, tan hermoso, que es la palabra de Dios, la palabra segura. En algunas ocasiones nos hemos preguntado o hemos estado en el caminar con Dios, ¿verdad? Nehemías capítulo 4. Y nos enseña el Señor, nos muestra todo el tiempo cuál es el proyecto, cuál es el seguir para ello. Entonces, cada uno de nosotros entendemos que Dios tiene ese propósito. Bueno, pues en el caminar del Señor no solamente son cosas maravillosas, hermosas que vamos a experimentar, también vamos a experimentar algo doloroso, algo en el cual no nos va a gustar y muchas situaciones en las cuales, ¿verdad?, nosotros como humanos, como hijos de Dios, no queremos entender o no queremos pasarlas. Esta noche yo quiero decirte que el título de este mensaje es Ánimo y Desánimo. Sabes, hemos pasado por muchas situaciones, por muchas pruebas, pero esto tarde o temprano nos va a llegar. No nos tiene que sorprender, y no importando cuántos años tengamos en el Evangelio, siempre vamos a tener primeramente el ánimo o el desánimo. Vamos a tener que estar jugando con estas dos situaciones, vamos a tener que lidiar con estas situaciones. Pero ¿qué nos dice el Señor a través de esto? El pueblo de Israel, hermanos, también pasó por lo mismo, y es por eso que nos planta, nos pone, nos da como ejemplo qué es lo que estamos pasando ahorita en estos tiempos,
Mucha gente está animada a regresar a la iglesia. Tiene ánimos, tiene ganas, tiene, ¿verdad? Ya las ganas de salir, de volver a ver la vida como antes la veíamos. Pero otros no, otros se han desanimado peor, otros, ¿verdad? Están porque han tenido problemas dentro de la casa, dentro de los hogares, porque han perdido su empleo, porque la situación no está tan buena y se han desanimado, amén. Se han desanimado cada vez más. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en el ánimo y desánimo, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer para el Señor. Desánimo es falta del mismo ánimo. Fíjese cómo es esto, ¿no? Cuando uno está desanimado es porque nos hace falta ese ánimo, esa chispa, ese toque del Señor, o de energía, desalentado, falta de ilusión y de presión. ¿Qué es ánimo? Ánimo es la fuerza moral y energía que te impulsa a trabajar o a hacer algo, a alguien o alguna cosa personal, amén. Entonces, quiero hablar sobre esto y quiero hablar sobre el pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel tuvo ese ánimo y tuvo ese desánimo, aunque vio cosas maravillosas en su caminar. Entonces, vemos en el libro de Nehemías, capítulo 4, versos 6 al 14. Si estás ahí, me gustaría que me acompañaras, amén, en el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Y dice la palabra de Dios así, dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Acuérdense que ahorita prosimos que lo que estaba pasando, que los muros estaban derribados, que estaban destruidos. Pero de repente, hermanos, los enemigos empezaron a ver al pueblo de Israel que querían reconstruir. Venían de guerras, les habían destruido, amén, sus murallas, sus muros, y dijeron, y se empezaron a burlar de ellos. Como el día de hoy. El día de hoy es curioso, vi algo en internet que me llamó mucho la atención. Y yo estaba viendo cómo es posible, vamos a Walmart, vamos a Home Depot, vamos a Costco, vamos a algunos lugares que están abiertos el día de hoy y dicen de 10, no más de 10 o 6 pies cada uno. Y si usted miró desde que empezamos la cuarentena hasta el día de hoy, no se ha respetado en esas grandes empresas, no se ha respetado esa cantidad. No estamos 10 personas en Costco, no estamos 10 personas en Walmart, no estamos 10 personas en Home Depot para los que trabajan en la construcción o los jardineros. No hay 10 personas. No estamos separados 6 pies porque tan solo para entrar a Costco, hermanos, lo único que nos separa es el carrito de mandado y son líneas de 50 a 100 gentes. Escucha esto. Y eso me llamó la atención. En Home Depot tienes que hacer línea de igual manera. En Walmart de igual manera. En lugares, hermanos, que tenemos. Ahora, usted me puede decir en el supermercado, en la tienda. Bueno, son productos de primera necesidad. Y estoy de acuerdo. O productos para trabajar. Estoy de acuerdo. Pero déjeme decirte algo. ¿Qué es lo principal para tu vida? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo primero en tu vida? Es la palabra de Dios. Es mucho más que el trabajo, mucho más que la comida, mucho más que todo lo que pueda haber es la presencia de Dios, la palabra de Dios. Claro, si usted me dice que mis hijos van a comer palabra de Dios, no, lógico, no lo hablamos físicamente, pero lo hablamos espiritualmente. Si nosotros vamos a Dios, Dios va a abrir puertas, Dios va a traer el maná, Dios va a proveer, Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer para que los hijos de Dios seamos bendecidos, porque somos bendecidos ante Dios. Entonces, si nosotros vemos las clases de tiendas que estamos yendo, como le vuelvo a repetir, ya sea Walmart, ya sea, es más, si usted va a Los Ángeles, todavía hay muchas bodegas abiertas. Y no nada más hay 5, 10, 15, 20 personas, hay mucho más. Mi pregunta o lo que me cachó mi atención, mi ojo, es
que lo que cerraron son las iglesias. Y tal vez en las iglesias, algunas sabemos de 100, de 50, así, y estamos cerrados. ¿Qué cosas, no? Que eso es lo que el enemigo ve. Está viendo nuestras murallas tiradas, está viendo que nosotros estamos cerrados, que nosotros no podemos salir, que el evangelio no. Pero Dios empieza a levantar otras murallas, otro tipo de trabajadores. Y Dios toma, ¿verdad?, la tecnología para que tú y yo podamos entender. Y aún así, aunque está la tecnología, no nos conectamos a algunos. Unos todavía lo conectan y se van a hacer los quehaceres. Yo sé que tal vez estás conectado y estás en la cocina, estás atendiendo acá, y la televisión o el celular hablando el pastor. Y tú, nada de respeto para la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? No te sientas, no le das un lugar, no le das ese privilegio en tu vida en escuchar la palabra de Dios. Aún así te conectas más tarde, ¿verdad? Así como a la iglesia llegas tarde, de igual manera te conectas tarde. Qué tristeza es que no tomamos ese valor. Pero de todos modos, vamos a continuar. Y dice, el pueblo, dice, edificamos pues y edificaban, ¿verdad? Para terminar la muralla, que fue hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fíjate. Dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y de los Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque los portillos comenzaban a ser cerrados, escucha, como hoy, se encolerecieron mucho, se enojaron, se airaron, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, dice la palabra, dice, oramos a nuestro Dios, el pueblo de Israel, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que nunca dejaron la oración, que no les importó que el enemigo, hermanos, les haya hecho guerra en medio de que sus portillos y sus murallas estuvieran cerradas y tiradas, como el día de hoy. Que no importando que nuestras iglesias estén tiradas o estén cerradas, nosotros tenemos que seguir haciendo guerra, poner gente cuidando en oración. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Eso es lo que ha querido el enemigo, que la obra vaya recayendo. ¿Cómo es posible que las iglesias se caigan? Pero bueno, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, decían hasta 10 veces de todos lugares, venían 10 veces de todos lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y de los sitios abiertos, puse el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Hoy, ¿cómo estamos? Con nuestras familias. Refléjate en esta historia y vas a ver qué es lo que estamos pasando hoy. Pero estaban preparados con sus arcas, con sus flechas, con todo por familia. 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Eso es lo que nos manda el Señor. Ese era el ánimo que ellos tenían. Levantaron un doble ánimo para que ellos entendieran que tenían todavía que defender su familia. A pesar de que estaban tirados los pórticos, a pesar de que estaban tiradas las murallas de Jerusalén, aunque no estaban terminadas, estaban a la mitad, pero por familia se habían levantado en oración, en guerra, estaban viendo lo que estaba pasando. El enemigo quería venir a atacarlos, pero ellos estaban preparados por familia,
¿Para qué? Para cuidar, para que ellos pudieran proteger a sus hijos e hijas, a sus mujeres, a sus hombres, a sus casas. Eso es lo que hoy tenemos que hacer, que el desánimo no entre en nuestros hogares, que el desánimo no entre a nuestras casas, que el desánimo se salga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el verso que dice, cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué nos está enseñando Dios? Que si nosotros estamos en ánimo y estamos bendecidos, después de que termine esto, tenemos que ir a su tarea, a su trabajo, a su obra, pero con ánimo. No con decepciones, no con, es que esto, con quejas, o viendo otra vez el pasado, estarnos quejando de las situaciones, de las iglesias, de los hermanos. El Señor nos empieza, hermanos, a poner en nuestras mentes y en nuestros corazones que tenemos que regresar con un gran ánimo a las iglesias, a la obra de Dios, a su tarea. Versos 16 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Llegaron armados. ¿Cómo vas a llegar a la iglesia? Estaba yo viendo las noticias hoy que Florida, algunos estados, de aquí de Estados Unidos, ya van a abrir el lunes. Se va a abrir un 25% y luego la primera etapa y luego la segunda del 50 al 75% y así sucesivamente. ¿Cómo es que nosotros vamos a regresar? ¿Con qué ánimo vamos a regresar? ¿Cómo vas a regresar? ¿Con qué armas? Porque Dios te puso en el cuartel, Dios nos puso ahorita encerrados para poder nosotros estar peleando y llegar con ánimo y llegar con armas a la presencia de Dios. Entender eso, hermanos, es maravilloso la palabra del Señor. Y dice que de aquel día la mitad, ¿verdad?, se ponía en guerra, la mitad se ponía a trabajar. El verso 17 dice, los que edificaban en el muro, los que aserraban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Wow, qué maravilloso es cuando nos encontramos haciendo con gran ánimo las cosas ante Dios. No nada más que nos mire, ahora sí no nada más que nos mire el pastor, o que nos mire los discípulos, o que nos mire la gente, o que nos mire, ¿verdad?, cualquier otro que no sea nuestra familia. Ahora, desde este momento que el Señor nos encerró, ahí vemos realmente que nosotros, quiénes somos para poder construir nuestras murallas, cómo pelear. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tú mismo, somos los que tenemos que construir esa muralla con gran ánimo para el Señor. Me da gusto cuando la gente empieza a decirme, pastor, tengo gozo, ya me estoy desesperando de ir a alabar y glorificar el nombre del Señor. Y gloria a Dios por ello, gracias por ello, ¿verdad? Pero que no nada más sea un ánimo pasajero, que siempre, la lucha las vamos a tener. Lucas dice que es imposible que no pasemos pruebas y luchas. Pero nosotros tenemos que tener ese ánimo porque tenemos a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que ellos construían, ¿verdad?, las murallas con una mano y con otra la espada, porque sabía que el enemigo iba a acechar, que el enemigo iba a atacar, que el enemigo iba a estar constantemente. Al enemigo no le gusta que nosotros levantemos la obra de Cristo, que bendigamos el nombre de Jesús, que hagamos cosas para el Señor. No le gusta. Y esa es la arma tan letal que tiene el enemigo para nuestras vidas, que se llama desánimo, que te desanima, que puede tomar alguno de tus familiares, ¿verdad? Puede tomar alguno de tus familiares para desanimarte, puede tomarte hasta tu propia esposa, tu esposo, tus hijos, tu situación, tu economía, ¿verdad? Aún tus hermanos en Cristo, tu pastor. El enemigo puede tomar a cualquiera para desanimarte.
Pero ¿qué no se supone que te anima todos los días? El que te levanta, el que te da respirar, el que te da aliento de vida, el que te hizo el milagro, el que te dio tu bendición que tienes cuando despiertas y ves a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, cuando tienes un techo, cuando tienes que comer o ese trabajo, cuando piensas que no hay nada y ahí está Dios, que Él no es el que te tiene que levantar ese ánimo. Es el que verdaderamente te dice, vamos, echémosle ganas porque yo estoy contigo hasta el fin del mundo. ¿Qué acaso no es aquel que te dijo, yo vencí, yo hice las cosas por ti, yo morí por ti, yo llevé todo pecado? ¿Qué acaso no es el que te dice y te levanta cada mañana y te da fuerzas como las del búfalo y seguir adelante porque Él te da ese ánimo? Cuando te dice, no te preocupes, mi hijo o mi hija, echa todas las cargas sobre mí porque ligera es mi carga. ¿Qué acaso no es aquel que te enseña y te dice, tenemos un futuro más grande que el que está aquí en la tierra y se llama eternidad y vida? Y donde no habrá más llanto, más lágrima, más lloro, más enfermedad, más muerte, no va a haber nada. Que eso no te llena en tu corazón para animarte cada vez más. Que no es más grande que tu problema, que no es más grande de lo que podemos pasar. ¿Es difícil comprenderlo? Claro que sí, es muy difícil comprenderlo. Pero a pesar de todo eso, la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel también tuvo ese desánimo. Todo lo hacemos con un gran ánimo. Cuando tenemos gran ánimo, hacemos grandes cosas. Con alegría, con motivación, con empuje, con fuerza. Animamos a los demás. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque cuando tenemos ese ánimo, contagiamos a los demás. ¿Sabes qué? Cristo te ama. La respuesta es Jesucristo. Vamos y le predicamos a cualquiera cuando estamos en fuego y estamos tan animados. Y en este tiempo de igual manera, pero ten cuidado, porque cuando estamos en desánimo, también podemos compartir ese desánimo a los demás. Podemos compartirlo en casa, podemos compartirlo donde quiera que andemos en la propia iglesia. Y ese desánimo también puedes desanimar a los demás. En estar hablando mal de tu hermano, en estar hablando mal del pastor, en estar hablando mal de tu iglesia, estando hablando mal de tu familia, de tu propia familia, porque tú lo sabes que hablamos mal de la familia, ¿verdad? Y entonces llegó ese desánimo. Pero el desánimo, caminar en desánimo es diferente, es duro, te lastima, puedes lastimar a los demás, es una carga que no es tuya, todo te parece mal, ves mal, escuchas mal, sientes mal, provocas un cáncer cuando viene ese desánimo. Al pueblo de Israel también le tocó ese desánimo, amén. En el libro de Números, capítulo 21, si gustas ir para allá, libro de Números, por favor, 21, 4 al 7, gracias mi amor. Libro de Números, 21, 4 al 7 dice así. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Qué terrible es, ¿verdad? Viendo que el Señor había hecho cosas tan maravillosas, que ya los había libertado, que ya los había hecho libres. ¿Y qué cree? Que se desanima el pueblo. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios. Cuidado, hermanos. ¿Ve? No, nada más, no, usted puede decir, no, yo no hablo mal de mi hermano, ni del pastor. Nunca he hablado mal del pastor, nunca he hablado mal de mi vecino, de mi hermano. Déjame decirte que te estás volviendo entonces, aparte de que hablas, un mentiroso, porque todo esto es, todos hablamos, incluyéndome yo, amén. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Renegamos, ¿verdad? Cuando estamos en desánimo, renegamos aún de Dios y aún del líder. Si le pasó al pueblo de Israel, ¿por qué no nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, en nuestra alma tiene fastidio desde este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Quién lo mandó? Dios mismo. Pues a Dios no le gusta que estemos en desánimo, hermano. A Dios no le gusta que nosotros hablemos de Dios mismo, que nos desanimemos de Dios. Oh, que pues Dios, no que pues tú acá y tú allá. Y por dos razones. Primera y la principal fue porque hablaron, se murmuraban de Dios mismo y del líder que Dios había puesto llamado Moisés. Hay que tener cuidado, hermanos, cómo y con quién hablamos y de quién hablamos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Por qué hablaron? Acuérdese por qué. Porque estaba ya había, el diablo ya había metido en su corazón, ¿qué? El desánimo. Por eso hablaron. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo esa serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y yo me pregunté, dije: Señor, este desánimo, cuando las personas tienen desánimo, porque la primera cosa cuando nos sucede algún problema es: ya no voy a ir a la iglesia. Qué terrible error. Lo primero, no sé por qué siempre le echamos la culpa a la iglesia, a Dios. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que mi esposa no se porta bien. Es que mi esposa, cuando mi esposa cambie, yo voy a la iglesia. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Ese no es un corazón de Dios. Ese es un hombre desanimado que le echa la culpa a todas las cosas, a la iglesia, al hombre, a la mujer, si la mosca pasó, si está nublado, si hace sol, si cae lluvia, no importa lo que sea. Pero él no va a la iglesia. ¿Por qué? ¿Motivo? No sabemos. Pero el motivo, la razón por el cual debería de ir es porque tiene un Salvador y murió por él. No va. Siempre está desanimado. Ten cuidado que te mande a las serpientes ardientes. Y la mujer: ¿por qué no va a la iglesia, hermana? Es que mi esposo, si usted supiera cómo es mi esposo, no voy a la iglesia porque si mi esposo no deja el vicio, o no hace esto, no deja aquello, yo no voy. De igual manera, la mujer sabia edifica su casa, la mujer sabia va a la iglesia, ora, pide al Señor que cambie ese hombre con ese corazón de piedra. Señor, no le mande la serpiente. ¿Por qué? Porque se encuentra en desánimo todo el tiempo. Y de repente, en un ratito, en unos días, en unos meses, tal vez en unos años, no sé, estamos pero súper animados. Y de repente, igual que el pueblo de Israel, en desánimo. Hablando del pastor y hablando de Dios y del pastor, así como habló el pueblo de Israel. ¿Por qué habló? Porque el desánimo, porque ya estaban en el caminar, pero era un proceso, hermanos. Es un proceso que Dios nos lleva, que cuando nosotros vemos los errores de los demás es para que oremos, para que no caigamos y para que les ayudemos. Oh, es que aquel sí hace, es que aquel sí da, es que aquel esto, es que aquello. Hermano, viene el desánimo, desde ahí empieza el enemigo a trabajar en tu vida y te trae desánimo. De repente ya no quieres ni ir a la iglesia, de repente ya empiezas a blasfemar contra Dios, contra el liderazgo, contra muchas situaciones. Y entonces el desánimo, ¿qué es lo que hace? Vas a morir espiritualmente y tal vez físicamente. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Josué capítulo 7, verso 7, mi amor, por favor. Josué capítulo 7. Aquí lo tenemos ya listo. Verso 7 dice: y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos,
¿Para qué nos destruyan? Le pregunta. Dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Te estoy dando esto de Josué también de igual manera, porque todos los hombres también, hermanos, no creas que nada más te pasa a ti o le pasa a tu vecino, o le pasa al hermano, nos pasa a todos, a los pastores, a los guías. A Josué también se le olvidó, hermanos, lo que le había prometido. Esfuérzate, sé valiente, vamos, yo estoy contigo. El Señor nos enseña y nos da ánimo, nos da palabra de ánimo, de vida eterna. Y nos dice, esfuérzate, sé valiente. Se nos olvida en el capítulo 1, si tú vas para allá, de Josué. Mire lo que se le olvidó a Josué. Capítulo 1, versos 8. Le dijo, nunca te apartes de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y varias ocasiones le dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Si tu esposa no cambia, tú esfuérzate y sé valiente y ve a la iglesia, no seas un cobarde. Si tu esposa no cambia, sé valiente, esfuérzate y ve a la iglesia, ponte en oración para que Dios te dé ese ánimo, te dé la sabiduría de poder llevar tu casa. En este tiempo nosotros tenemos que regresar a la iglesia con un ánimo, trabajando con una mano y teniendo la espada con el otro. Pero siempre estamos viviendo en desánimo, hermanos. Siempre estamos viviendo en desánimo. Y este no es el tiempo para estarnos desanimando. Al contrario, para decirle a la gente que hay esperanza, que Cristo viene pronto, que tenemos que tener ese gozo en nuestro corazón. Nehemías, capítulo 4, en el libro de Nehemías, vamos a ver lo que nos enseña. Mire cómo Josué también empezó a decir, ay Señor, cómo este pueblo, cómo nos hiciste pasar. Mire lo que dice Nehemías capítulo 4, 17 al 20, dice, ¿se acuerda donde nos quedamos en la edificación de los muros? Lo que edificaba en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban la obra y en la otra tenían la espada. Dice así, 18, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. La obra del Señor todavía no hemos terminado hasta que nos vayamos o venga Cristo. Es grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuniros ahí con nosotros, nuestro Dios, y nuestro Dios peleará por vosotros. Esa es la promesa, ese es el ánimo que te tiene que inyectar la palabra de Dios en tu vida. ¿Qué dice? Nuestro Dios peleará por nosotros. Ellos siguieron edificando y los problemas y las necesidades y los enemigos se los pusieron en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque confiaron, porque tenían ese ánimo de decir, mi Dios pelea por mí. ¿Que acaso Dios no ha peleado por ti todos estos años? ¿Que acaso no hemos pasado cosas tremendas? Pero hoy es tiempo de cambiar, hoy es tiempo de animarnos, hoy es tiempo de decir, no importa lo que los demás hagan, los que digan, lo que yo haga, no importa lo que haga mi familia, yo voy a seguir adelante porque ellos no me inyectan ese ánimo. El que me inyecta el ánimo se llama Jesucristo, el que me da la esperanza es Cristo Jesús. No hay que ver más para Egipto. Éxodo capítulo 14, versos 13, dice así, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y velar, la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Tus problemas, tus situaciones, algún día jamás las vamos a volver a ver, porque Dios ya triunfó en la cruz del Calvario. Él ya nos dio ese ánimo para seguir adelante, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús.
¿Por qué pelearnos unos a otros? Como te vuelvo a repetir, si vamos a cualquier tienda y no nos importa porque no conocemos a la gente. Hoy tenemos un virus que se propagó en todo el mundo y aún así salimos, aún así trabajas, aún así sales a traer provisión para tu familia, aún así sigues buscando la provisión. ¿Por qué no seguimos, hermanos, y que no nos importe nada, ni un virus, ni una excusa, ni el trabajo, ni nada para ir a la iglesia hoy en cuanto abran las iglesias? Yo te animo en el nombre de Jesucristo, que cuando ya esto que ya estamos por cerrar este ciclo y que haya sido de una gran lección, que ya estamos casi, ¿verdad?, al final del túnel, amén, aquella luz que es Cristo, amén, nos enseñe, nos haya enseñado, nos esté enseñando que realmente nosotros estamos animados para servir a la obra de Dios. Si saliste con una pandemia y te fuiste a trabajar, que no vengas los miércoles y los domingos a la iglesia y me digas, es que estoy cansado, estoy cansada, o tengo que mirar a los niños que tienen que levantarse a la escuela, o que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Cualquier excusa ya no va a ser válida, porque Dios mismo te ha enfrentado y te ha dicho, y te va a decir, en la pandemia andabas en la calle, andabas trabajando, andabas en la tienda, andabas haciendo esto, y te reunías con más de 10, y no te importaba, aunque te echabas hand sanitizer o limpiabas lo que sea, y salíamos, y estamos saliendo. ¿Cuál va a ser tu segunda excusa? Ya no vas a tener ninguna excusa. Nada delante de Dios. De mí, no te preocupes. Por mí, no te preocupes. Dios es el que te está llamando. Dios es el que te está hablando. Dios es el que te dio la vida. Dios es el que te va a salvar. Nosotros solamente somos unos mensajeros, unos siervos inútiles, dice la palabra del Señor. Mira, te tengo palabras de ánimo hoy. Y eso es lo que yo te vengo a decir, con esto vamos cerrando. Dice Mateo 41:13, dice, sí, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha, y dice, no temas, yo te ayudo. Eso te tiene que dar ánimo, eso te tiene que inyectar, eso tiene que ser más fuerte de lo que hay alrededor de tu problema, de tu enfermedad, de tu angustia y de tu desánimo, que Dios está con nosotros y Él peleará la guerra por nosotros y la está peleando en el nombre de Jesús. Que Él te dio vida, que Él te sostiene de la mano derecha, dice la palabra. Mateo capítulo 7, verso 17, Mateo 17, verso 7, ¿qué dice la palabra del Señor así? Dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. No tenemos que temer, nos tenemos que levantar de esto en el nombre de Jesús. Tenemos que llegar a la iglesia no importando nada y hacer un gran avivamiento, y el avivamiento empieza por tu casa. Levántate en el nombre de Jesús, que todo desánimo se vaya en el nombre de Jesús, si es su voluntad. Porque el poder de la palabra, hermanos, el poder es la palabra, el poder es la palabra del Señor. Hechos capítulo 23. ¿Qué le dijo a Pablo? Oh, Pablo estaba pasando, acuérdate, también Pablo se desanimaba. No nada más tú o yo, Pablo también. Y mira lo que le dijo el Señor y te dice hoy a ti. 23:11. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Pablo, ten ánimo. Así dice la Biblia, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y Pablo estaba ante el concilio, estaba en la corte, estaba a punto de ser justiciado, hermanos, y él no le importó, el Señor no le importó. Él vino y le dio ánimo. Dios viene hoy a través de estos siervos inútiles y te dice, ten ánimo. Porque el Señor está con nosotros, porque esto tarde o temprano tiene un principio, pero también tiene un fin. Y nosotros esperamos la eternidad a Cristo Jesús. Amén. Ahí mismo en el libro de Hechos capítulo 27, mira lo que le pasó. Acuérdate cuando iba en el barco, ¿no?, hacia Roma. Y en el capítulo 27, versos 22, dice así, le dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. O sea que ya no es ni siquiera un
una opción a tener ánimo. Es una exhortación. Y yo te exhorto en el nombre de Jesús. Y dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y eso fue en la tempestad en el mar, cuando Pablo iba en el barco. Dios ya le había revelado que nadie iba a morir. En esta iglesia yo los exhorto a que tengan ánimo, porque nadie va a morir si Dios no lo permite. Tenemos que seguir adelante, tener ánimo. Amén. Y cierro con esto, y espero que Dios te dé ánimo, sobre todo el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1 dice así, versos 17 y 18 dice: cuando le vi, habla de Juan en la isla de Palmos, y le dice, Apocalipsis 1, 17 y 18, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Y hoy te dice, Señor, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Que eso nos dé, amén, ese ánimo que necesitamos en nuestras vidas. Que el Señor está contigo, está con nosotros, que al final del túnel, esa luz admirable, esa luz que disipa toda tiniebla, llamada Jesucristo, nos empieza a enseñar y nos empieza a decir, no tengan temor. ¿Tienes temor? ¿Tienes desánimo? ¿Has estado en desánimo por cualquier situación, por cualquier causa de tus hermanos, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa? ¿Sí? Déjame decirte, eso no es de Dios. El ánimo más grande, y yo te animo y te exhorto, es seguir a Cristo, porque el ejemplo y la salvación es personal, y Jesucristo nos ha enseñado que todo lo podemos en Cristo, porque nos da fuerza, nos fortalece, nos enseña, porque el Espíritu Santo nos revela, porque Él es el que nos dio vida y nos dio espíritu de vida y nos dio aliento y nos da fuerzas cada mañana, y el que nos va a tener en su mano derecha y el que nos sostiene de ella se llama Jesús. Pero no hay que dejar la obra, hay que seguir en la obra y seguir peleando. ¿Y qué dijo el Señor? Y nos dio una tarea, no nada más a los siervos, dice que también a ti, que es cuidar a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, a tu esposo y la casa donde nos congregamos. Y esa es la iglesia, porque también tu casa es la iglesia. Que Dios te bendiga ricamente. El Señor te guarde. Yo te animo a que ahora que el Señor está haciendo y siempre lo ha hecho y lo hará cosas maravillosas en tu vida, siempre y cuando quites ese desánimo, para que el Señor no traiga serpientes, ¿verdad? Y el Señor quite toda mentira del diablo y el Señor empiece a levantarnos en gloria. Padre, te doy gracias, Señor, por este maravilloso tiempo. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Que quites todo desánimo de mis hermanos, que quites todo lo que ha traído el enemigo, Señor, que has echado, que nos ha puesto alrededor, Señor, pero tuya, Señor, dice tu palabra, que tuya es la venganza, que dejemos todo en tus manos. En Romanos capítulo 12 dice, Señor, que no paguemos mal por mal, que no veamos cosas, hermanos, y la palabra también nos enseña que nosotros dejemos toda la ira a nuestro Señor Jesucristo, así como le dijiste, Señor, a Moisés, que no veremos más a aquellos egipcios, que tú vas a hacernos pasar por ese río Jordán. Y hablo espiritualmente, amén, lo hablo espiritualmente, no que vamos a pasar el río Jordán, ¿verdad? Pero el mar, perdón. Pero lo vamos a pasar, Señor, espiritualmente. Vamos a pasar nuestros errores, vamos a pasar nuestros problemas, vamos a pasar nuestras inquietudes, nuestro desánimo, Padre, pero solamente con el poder de tu palabra, solamente con el poder de tu presencia, solamente, Señor, con tu presencia es como nosotros vamos a seguir adelante, Padre. Gracias te damos en el majestuoso y nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana, amén. Así que conéctate, y también tenemos el estudio de Biblia el día viernes a las 8. Y es una gran bendición. Solo quiero recordarte que tenemos comida este viernes de 5 de la tarde a 7 de la tarde, solamente 2 horas porque ya nos restringieron, y vamos a estar enfrente del estacionamiento
de la iglesia en el estacionamiento grande es entrar y salir, amén. Así que de 5 a 7, ve temprano, amén, y va a ser de gran bendición, porque es una gran bendición que el Señor tiene cuidado de nosotros. Yo te animo a que sigamos a Cristo, amén. Que Dios te bendiga. Prayer Chapel Downey.